¿Alguna vez has mirado los ojos de alguien que amas y te has preguntado si detrás de su ternura se esconde tu peor enemigo? Mi nombre es Adrián, y si alguien me hubiese dicho que mi propia esposa y mi hermano menor serían capaces de planear mi muerte, lo habría considerado una locura, hasta que empecé a ver las señales. Pequeñas, casi invisibles, pero lo suficientemente inquietantes como para quitarme el sueño. Durante años construí mi vida con esfuerzo. Un negocio exitoso, una casa luminosa a las afueras de Madrid y una relación que creí invencible. Era, en apariencia, un hombre afortunado. Pero esta es la historia de cómo descubrí que el amor puede disfrazarse de veneno y que la sangre también puede traicionar. Hoy te comparto una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino del instinto de supervivencia. Una historia real, contada desde el silencio, la duda y la caída, hasta el momento en que decidí no morir en su juego, sino cambiar las reglas. Si alguna vez has sentido que algo no encaja, quédate. Y si esta historia te toca, no dudes en dejar un comentario con tus palabras o simplemente escribe. ¿Te ha pasado algo así? Tu experiencia también puede ayudar a otros. Todo comenzó con algo que muchos habrían atribuido al estrés. Un leve mareo una mañana, una punzada en el pecho por la tarde. Pero cuando esos síntomas se repiten, se intensifican y empiezan a perturbar tu rutina como un visitante indeseado, el cuerpo ya no susurra, grita. Mi nombre es Adrián, y mi cuerpo me estaba advirtiendo de una verdad que aún no quería ver. La traición familiar no siempre llega en forma de palabras o discusiones. A veces se manifiesta como un lento deterioro físico. Durante semanas, luché con vértigos tan intensos que debía sostenerme de las paredes para no caer. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor y la cabeza dándome vueltas incluso cuando no había salido de casa. Visité clínicas privadas en Madrid, neurólogos, cardiólogos, hasta un especialista en medicina interna. Todos coincidían. No es nada grave, quizás ansiedad, estrés acumulado, exceso de trabajo. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Y no se trataba solo de los síntomas. Camila, mi esposa desde hacía 7 años, se mostraba impecablemente atenta. Me preparaba cada comida con dedicación, me acompañaba a las citas médicas, me tomaba la mano cada vez que sentía una punzada en el pecho. Me decía que debía descansar, que no me exigiera tanto. Por un tiempo, su voz suave y su mirada preocupada me reconfortaron. Pero con cada nuevo episodio, su presencia comenzó a sentirse extrañamente ensayada. A ese desconcierto se sumó un nuevo elemento. Iván, mi hermano menor. Siempre habíamos tenido una relación cercana. Yo había sido casi una figura paterna para él después de que nuestros padres murieran jóvenes. Lo ayudé a abrir su primer restaurante, le presté dinero, lo defendí en momentos difíciles. Por eso, al principio no me sorprendió que viniera a casa con frecuencia. Solo paso a ver cómo estás, hermano, decía. Pero con el tiempo, sus visitas comenzaron a darse siempre cuando yo no estaba. Y a veces, incluso cuando sí. Una vecina, sin saberlo, encendió la primera alarma real. Adrián, qué bien que te estás recuperando. Tu hermano viene mucho, ¿verdad? El otro día lo vi salir con Camila. Parecían tener mucha complicidad. Lo dijo con una sonrisa inocente, sin malicia, pero sus palabras se clavaron en mí como un alfiler en la piel. Me dije que no debía sospechar de los míos, que pensar así era injusto, indigno, pero el cuerpo seguía hablando. Con cada comida, los síntomas empeoraban. Cada vez que comía lo que Camila cocinaba, algo en mí se rompía un poco más. Y lo que más me aterraba no era la posibilidad de estar enfermo, sino la de estar siendo envenenado. No sabía aún la dimensión del abismo al que me estaba asomando.
Pero algo dentro de mí, algo visceral, ya lo intuía. Y aunque todavía me resistía a verlo, la traición familiar ya se estaba deslizando entre nosotros, silenciosa, calculadora, mortal. Una noche cualquiera, de esas en las que la fatiga me envolvía como una manta húmeda, Camila me llamó a cenar. Me había preparado una sopa de calabaza con jengibre, una de mis favoritas desde siempre. Me senté frente al plato humeante, intentando ignorar el zumbido en mis oídos y la opresión constante en el pecho. Pero esa noche, el destino, o quizás algo más, decidió intervenir. Al acercar la cuchara a los labios, mis manos temblaron y el cuenco se volcó parcialmente sobre el mantel blanco. Lo extraño fue su reacción. No fue preocupación ni molestia por el accidente. Fue pánico. Camila corrió hacia mí como si el fuego se hubiese encendido en la cocina. ¿Te quemaste? ¿Estás bien?, preguntó con los ojos muy abiertos. Pero no era mi bienestar lo que delataban sus pupilas dilatadas, sino algo más profundo, como el miedo de quien guarda un secreto de pronto lo ve derramarse sobre la mesa. Me disculpe, le dije que estaba torpe, que era solo cansancio. Ella se forzó una sonrisa, limpió el desastre y se fue al cuarto sin decir nada más. Pero yo me quedé allí, con la mirada fija en la pequeña mancha que el caldo había dejado, y el olor, un olor que ya no se sentía del todo a jengibre. Había una nota metálica, sutil pero inconfundible, algo que no pertenecía. A partir de ese momento, empecé a prestar atención con una claridad nueva, como si cada gesto, cada palabra, cada silencio tuviese otro significado. Los mensajes de Camila que llegaban tarde en la noche, que escondía al ver que me despertaba. Las salidas al supermercado de las que regresaba sin bolsas. Las llamadas cortadas en cuanto entraba en la habitación. Las risas apagadas cuando Iván estaba cerca. Todo formaba parte de un patrón que, si bien aún era difuso, comenzaba a tomar forma. Lo más difícil de aceptar no era la posibilidad de que Camila tuviera un amante. Era que ese amante pudiera ser mi propio hermano. Iván, al que yo había visto como un hijo más que un hermano, que había cenado en nuestra mesa, dormido en nuestra casa, compartido los momentos más duros de nuestras vidas. ¿Cómo podía siquiera imaginar que él formara parte de esa sombra que se cernía sobre mí? Y sin embargo, los indicios eran cada vez más claros. Su forma de hablarme había cambiado. Ya no me llamaba hermano con esa calidez de antes, sino con una distancia medida. Camila parecía más viva cuando él estaba presente. Se reían de cosas que yo no entendía, compartían miradas que yo fingía no ver. Pero lo que más me inquietaba era que todo esto ocurría justo cuando mis síntomas físicos se intensificaban. Era como si cada bocado cocinado por Camila y cada visita inofensiva de Iván formaran parte de un guión perfectamente ensayado. La idea de una traición familiar se volvió imposible de ignorar. Era un veneno más corrosivo que cualquiera que pudiera estar en mi comida. Me sentía atrapado en mi propia casa, en mi propio cuerpo. Un hombre al que todos miraban con compasión, mientras lo iban deshaciendo desde dentro. Me dije que aún no tenía pruebas, que eran solo intuiciones. Pero también supe que, si seguía confiando ciegamente, un día no despertaría. Y ni el mejor médico de Madrid podría explicarlo. Esa noche no dormí. Observé a Camila respirar a mi lado, con una paz que no podía permitirme. Mi corazón latía lento pero firme. Ya no podía fingir más. Si ella y mi hermano estaban jugando con mi vida, tendría que demostrarlo. Con inteligencia, con estrategia y sobre todo, sin miedo. Porque lo que venía después no sería una discusión, ni un reclamo. Sería una cacería. Durante años confié en que el hogar era un refugio, un espacio donde podías cerrar la puerta y sentirte a salvo.
Pero cuando empecé a sospechar que mi propia casa era el escenario de un complot en mi contra, entendí que el verdadero peligro no siempre está en la calle, sino en quienes comparten tu almohada. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca imaginé tener que tomar: instalar una cámara oculta en mi despacho y una grabadora en la cocina. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero cuando intuyes una traición familiar, ya no se trata de principios, se trata de sobrevivir. Durante varios días fingí normalidad. Me dejé ver más débil de lo que realmente estaba. Fingí cansancio, incluso empecé a rechazar algunas comidas con la excusa de problemas digestivos. Camila reaccionaba con dulzura, pero algo en su mirada ya no transmitía ternura sino vigilancia. Parecía observarme con una expectativa silenciosa, como si esperara que me rompiera en cualquier momento. Una madrugada, fingí estar profundamente dormido. Escuché pasos suaves desde la habitación y la voz de Camila desde la cocina. Bajé lentamente por el pasillo, sin hacer ruido, hasta quedar cerca de la puerta entreabierta. Su voz era baja, pero clara. «Falta poco, Iván. No sospechan nada. Solo unos días más». Mi corazón se detuvo. La sangre me retumbaba en los oídos, pero me obligué a seguir escuchando. «¿Lo has visto? Cada vez está más débil. Después del viernes, no hará falta esperar más». Volví a la cama como un espectro. Me acosté junto a ella sin que se diera cuenta, temblando no por miedo, sino por rabia contenida. Al día siguiente, revisé la cámara de mi despacho. Los minutos pasaban, hasta que ahí estaban, Camila e Iván, sentados en el sofá, en mi sofá. No había besos, no había caricias, solo palabras, pero eran peores que cualquier escena íntima. Hablaban de dosificar, de confundir a los médicos, de que nadie sospechará, parecerá un infarto. Ella sentía con frialdad: «No quiero alargarlo, Iván. Estoy cansada de fingir». La rabia se apoderó de mí, pero no la dejé estallar. Tenía algo más valioso que la furia: pruebas. Tomé el vídeo y lo copié a una memoria USB. No bastaba con eso. Necesitaba más. Fue entonces cuando recurrí a alguien que conocía desde la universidad: Mateo Rivas, investigador privado, discreto, eficaz. Le conté lo esencial, sin entrar en sentimentalismos. Le mostré el vídeo. Él solo asintió con el rostro serio. «Lo seguiré, día y noche. Si hay algo más, lo encontraré». Las semanas siguientes viví una doble vida. En casa, seguía siendo el esposo debilitado que tomaba infusiones y dormía largas siestas. En secreto, recibía reportes diarios de Mateo, fotografías de Camila entrando a hoteles boutique, conversaciones entre Iván y un contacto en una tienda veterinaria de las afueras de Toledo, donde, según descubrió, se vendían sustancias prohibidas bajo pedido especial, movimientos bancarios sospechosos, compras en efectivo sin explicación. El rompecabezas se armaba pieza por pieza. Descubrí que habían estado envenenándome con microdosis de un tranquilizante de uso animal combinado con un aditivo que simulaba fatiga crónica. El objetivo: debilitarme lo suficiente para que un fallo cardíaco repentino no despertara sospechas. Al morir, según lo estipulado en el testamento, Camila heredaría el 40% de mi empresa y todo lo referente a propiedades. Iván, en calidad de socio ejecutor, se quedaría con otra parte mediante documentos que ella había logrado que firmara meses atrás por si acaso. Esa noche, al repasar todo el material que ya tenía, supe que ya no había marcha atrás. La traición familiar estaba probada. Estaban planeando mi muerte con un detalle quirúrgico, y yo había vivido con ellos, confiado, reído. Comprendí que a partir de ese momento mi rol dejaría de ser el de víctima.
La justicia no llega sola, y yo no iba a esperar a que me rescataran. Iba a terminar el juego, pero con mis propias reglas. Después de semanas de seguir fingiendo fragilidad, de recoger pruebas en silencio, de tragarme el veneno emocional de cada comida sospechosa, supe que era el momento de actuar. No podía seguir esperando. Sabía que no quedaba mucho tiempo. La manera en que Camila e Iván hablaban en los vídeos, los rastros de sustancias encontradas por Mateo en la tienda veterinaria, las búsquedas en el ordenador de casa, todo apuntaba a un final inminente. Y yo no pensaba permitir que ese final fuera el mío. Preparé mi jugada con la misma frialdad con la que ellos habían diseñado la suya. Si me querían débil, los dejaría creerlo. Si me creían derrotado, mejor aún. Porque lo que no sabían es que yo ya había cambiado las reglas del juego. El detonante llegó en forma de una invitación. Iván nos escribió para organizar una pequeña cena en su casa, solo para celebrar tu recuperación. Hermano, dijo con esa sonrisa forzada que ahora me resultaba grotesca. Camila aceptó de inmediato, casi con entusiasmo. Demasiado entusiasmo. Me miró con una dulzura impostada. Te vendrá bien salir, respirar otro ambiente. Además, Iván se ha esforzado mucho en prepararlo. Yo asentí con una débil sonrisa. Por dentro, me hervía la sangre. Sabía que esa noche sería el desenlace. O al menos, eso creían ellos. Horas antes de la cena, repasé cada detalle. Llevaba en el bolsillo interno de la chaqueta una grabadora activada. En el bolsillo exterior, una pequeña jeringa vacía, por si necesitaba tomar una muestra. Y en la palma de mi mano, oculto por el frasco de gel antibacterial que siempre llevaba desde la pandemia, un pequeño dispositivo de vídeo con reactivo que cambia de color al detectar ciertos compuestos. No dejaría espacio a dudas. No dejaría nada al azar. Camila se arregló con esmero. Vestido negro ajustado, labios color vino, mirada decidida. Yo la observé desde el espejo mientras fingía abotonarme con torpeza. ¿Estás bien?, me preguntó, acariciando mi hombro con ternura. Sí, solo un poco cansado, respondí con voz débil. Pero me hace ilusión ver a Iván. Ella sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Al llegar, Iván nos recibió con abrazos fingidos y palabras exageradas. La casa olía a vino, carne al horno y eucalipto. Todo cuidadosamente montado, como un escenario. Los invitados, pocos pero estratégicos, 2 socios de Camila, una amiga de Iván y una pareja que no conocía. La música suave de fondo no podía disimular la tensión entre ellos dos, aunque para cualquiera parecerían los perfectos anfitriones. En un momento dado, Camila se acercó a la barra y personalmente me sirvió una copa de vino tinto. «Tu favorito», dijo, entregándome la copa con una sonrisa cargada de algo más que afecto. La tomé con aparente gratitud. Acerqué la copa a mi nariz, y ahí estaba otra vez, ese olor extraño, apenas perceptible, como metal disuelto. No necesitaba confirmación química. Sabía que ese líquido no debía tocar mis labios. Me giré, localicé a Iván, que charlaba con 2 invitados en un rincón, y avancé hacia él. «Hermano, qué buena velada», le dije con voz efusiva mientras lo abrazaba. En ese segundo de contacto, incliné discretamente mi copa sobre la suya, vertiendo parte del contenido sin que nadie lo notara. Fue un movimiento limpio, disfrazado de afecto fraternal. Me separé sonriendo. «Un brindis por ti, Iván, por tu hospitalidad y por esta segunda oportunidad que me da la vida». Todos alzaron sus copas. Iván también. Bebió con naturalidad. Yo solo rocé el cristal con mis labios, sin ingerir ni una gota. 20 segundos después, el temblor comenzó en sus dedos. La copa cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par.
Se llevó la mano al pecho, tropezó hacia atrás. Camila gritó, corrió hacia él, lo sostuvo como si el teatro aún pudiera salvarlos. El silencio se apoderó del lugar. Y entonces, ella cometió el peor error. A gritos, soltó, esa copa no era tuya, Adrián. Su voz se quebró en el aire como un vaso roto. Los invitados se miraron helados. La confesión quedó suspendida en el ambiente como un crimen sin máscara. Yo, en cambio, permanecí de pie, quieto, observando. La traición familiar se había revelado sola, y yo no necesitaba decir ni una palabra más. La justicia acababa de empezar. Tras aquel grito desesperado de Camila, esa frase inconsciente que perforó el silencio como un disparo, la velada se derrumbó como un castillo de naipes. Iván convulsionaba en el suelo, con los ojos perdidos y la camisa empapada de sudor. Los invitados gritaban. Unos corrían a llamar a emergencias, otros se alejaban horrorizados. Camila, de rodillas, intentaba sostenerlo mientras suplicaba su nombre una y otra vez. Yo, en cambio, permanecí inmóvil, con una calma que no venía del alivio, sino de la certeza. La traición familiar ya no era una sospecha, era un hecho expuesto ante todos. Saqué mi teléfono y llamé al 112. Hablé con voz firme, clara. Necesito una ambulancia y presencia policial inmediata. Sospecho un intento de envenenamiento en esta dirección. Colgué y observé a Camila, que al alzar la vista me lanzó una mirada llena de rabia, incredulidad y miedo. El miedo de quien sabe que ha sido descubierta. Minutos después, mientras los paramédicos atendían a Iván, aún con signos vitales, aunque en estado crítico, llegaron los agentes. Con mi chaqueta todavía abrochada, les entregué la grabadora que había llevado toda la noche. También les facilité la memoria USB con los vídeos grabados en casa, las pruebas recogidas por el detective privado y un breve resumen verbal de lo que había ocurrido. Los policías escucharon, revisaron el material inicial y se miraron entre ellos con gravedad. Camila intentó recuperar el control, balbuceando excusas. Fue una confusión, una broma, él está enfermo. Pero los invitados, aún presentes, no podían borrar de su memoria la frase que todos habían oído. Esa copa no era tuya, Adrián. Bastó con repetir esas palabras para que la sospecha se convirtiera en certeza colectiva. La incredulidad dio paso al escándalo. Uno de los agentes pidió silencio. Camila, aún con las manos manchadas de vino y temblor, fue conducida a un lado. No la esposaron en ese momento, quizás por respeto a la conmoción general. Pero ya no quedaban dudas. Estaba detenida en todo menos en nombre. Mientras la ambulancia partía con Iván rumbo al hospital bajo custodia, yo salí de la casa rodeado de susurros, miradas y rostros que hasta hacía unos minutos creían estar en una celebración. La escena ya no era la de una fiesta, sino la de una caída pública. La prensa no tardó en enterarse. El caso de un empresario envenenado por su esposa y su hermano menor se volvió viral en cuestión de horas. Pero más allá de los titulares, lo que realmente me marcó fue el eco emocional que provocó en quienes lo presenciaron. Amigos, colegas, incluso empleados me escribieron con incredulidad, expresando que nunca imaginaron algo así. Pero yo sí, porque había vivido con esa mentira a centímetros de mi piel. Y ahora, por fin, el telón caía. La traición familiar no solo había sido descubierta, había quedado grabada, presenciada y denunciada. La justicia institucional apenas comenzaba, pero la moral ya había hablado, y lo había hecho delante de todos. El juicio comenzó 2 meses después de aquella noche que lo cambió todo. Aunque sabía que tenía las pruebas, los testigos y la razón de mi lado, no pude evitar sentir un nudo en el estómago al entrar al tribunal.
El edificio, con sus muros fríos de mármol y bancos de madera barnizada, parecía más un mausoleo que un lugar de justicia. A mi lado, el abogado que había contratado repasaba documentos. Al otro extremo, Camila, con el rostro demacrado, evitaba mirarme. Iván, ya recuperado físicamente pero hundido anímicamente, mantenía la vista fija en el suelo. La imagen de la traición familiar se materializaba en esas dos figuras: una mujer que fingió amarme y un hermano que alguna vez juró admirarme. La fiscal presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró los vídeos de las conversaciones en el salón de mi casa, las grabaciones telefónicas, los reportes del investigador privado y el análisis toxicológico del vino y de la sangre de Iván. Detalló cómo, durante meses, me habían debilitado progresivamente con sustancias disimuladas en la comida y bebida. Explicó el plan: simular un fallo cardíaco, heredar los bienes, vender parte de mi empresa, desaparecer. Camila subió al estrado. Lloró. Habló con voz entrecortada. Dijo que nunca quiso matarme, que todo había sido una idea de desesperación, que Iván la había convencido de actuar, pero sus palabras se deshacían en el aire ante la contundencia de las pruebas. Y sobre todo, ante su grito de aquella noche: «Esa copa no era tuya». Una frase que el fiscal repitió en voz alta, haciendo que todo el tribunal enmudeciera. Iván, por su parte, no dijo nada. Cuando su abogado intentó justificarlo como víctima de manipulación, él simplemente negó con la cabeza, como quien acepta el peso de sus actos. Fue quizás su único gesto de dignidad, o de resignación. Cuando me llamaron a declarar, me puse de pie y miré al juez. Conté todo con la voz firme, sin adornos, desde los primeros síntomas hasta el momento en que decidí investigar. Hablé del miedo, de la traición, de las noches sin dormir al lado de una mujer que pensaba me protegía y de un hermano que usaba mis propias llaves para entrar a casa y conspirar. No lloré, no grité, solo dejé que la verdad hablara por sí sola. Después de 3 días de audiencias, el juez emitió su sentencia. Camila fue condenada a 25 años de prisión por intento de homicidio, envenenamiento premeditado y conspiración para defraudar. Iván recibió 20 años por complicidad criminal y encubrimiento, sin posibilidad de reducción durante los primeros 12. El martillo del juez golpeó la madera con fuerza, marcando el fin del proceso legal, pero no del dolor. Al verlos ser esposados y conducidos fuera de la sala, no sentí alivio. Sentí vacío. Había ganado, sí, pero el costo fue altísimo. Perder la fe en las personas que más amaba fue una herida más profunda que cualquier sentencia. La justicia había hablado, pero la herida de la traición familiar, esa tardaría mucho más en cicatrizar. Después del juicio, la casa se volvió silenciosa. Ya no había gritos ni cuchillos en la espalda, pero tampoco risas ni compañía. Las paredes que un día protegieron mi intimidad ahora me devolvían ecos de recuerdos que prefería olvidar. Caminar por el pasillo, pasar junto al sofá donde Camila e Iván planearon mi muerte, sentarme en la mesa donde tantas veces comí veneno sin saberlo. Todo era un recordatorio constante de la traición familiar que me había cambiado para siempre. Durante semanas viví en automático. Me presentaba en la empresa, firmaba documentos, atendía reuniones con cara de hombre fuerte, pero por dentro me sentía como un sobreviviente que acababa de salir de entre los escombros. Todo lo que antes me definía, el éxito, el prestigio, el matrimonio, la familia, ahora eran símbolos rotos. Fue en una de esas noches de insomnio, revisando papeles antiguos, cuando encontré una libreta olvidada. En ella, hace años, había escrito una frase que me golpeó con fuerza. El éxito no es tener más, sino ayudar a que otros no se quiebren donde tú casi mueres. Ahí nació la idea.
Si yo había logrado escapar de una muerte planificada por las personas más cercanas, quizás otros también podían hacerlo. Y si no podían solos, tal vez necesitaban un lugar donde sanar, ser escuchados, ser protegidos. Así nació Renacer, una fundación sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas que han sido víctimas de traición por parte de su propia familia. Comenzamos con recursos limitados, una oficina alquilada, un par de psicólogos voluntarios y un abogado dispuesto a representar casos urgentes. Pero con el tiempo, las historias llegaron solas. Historias de mujeres cuya pareja intentó quedarse con su casa fingiendo amor, jóvenes estafados por sus tíos o padres, ancianos abandonados por sus propios hijos cuando ya no tenían nada que ofrecer. Cada testimonio era un espejo, y al escucharlos, sentí que poco a poco reconstruía mis propios pedazos. Renacer se convirtió en algo más que un proyecto. Era mi propósito. Invertí parte de mi capital en expandir sus servicios, asistencia legal, terapia psicológica, talleres de reinserción laboral. También creamos una línea de ayuda anónima para quienes aún vivían en silencio. Y cada vez que alguien llamaba diciendo no sé qué hacer, mi hermano me quiere quitar todo, o mi esposo me envenena con palabras todos los días, sentía que estaba devolviendo algo al mundo. No por revancha, sino por sentido. La traición familiar me destruyó por dentro, pero también me reveló quién era cuando ya no quedaba nadie. No soy un mártir, ni un héroe. Soy alguien que decidió no quedarse a vivir en el dolor. Y si mi historia puede evitar que otros caigan, entonces todo esto, por más duro que fue, no habrá sido en vano. Un año después del juicio, Renacer organizó su primer gran evento benéfico, una gala silenciosa, sin adornos excesivos ni discursos rimbombantes. Solo personas con historias reales, heridas visibles o invisibles, y un deseo compartido de empezar de nuevo. Mientras me ajustaba el traje frente al espejo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me estaba disfrazando de alguien que no soy. Aquella noche, yo no era el empresario envenenado, ni la víctima de una traición familiar, ni siquiera el sobreviviente. Era simplemente un hombre en paz con su pasado. Elevé, con la voz suave: hoy no estoy aquí para hablar del pasado, sino del futuro que podemos construir después de haber sido traicionados. Porque si algo he aprendido en estos meses es que la traición no tiene por qué ser el final. Puede ser el punto de partida hacia algo más digno. Hubo silencio. No el incómodo, sino ese que se da cuando las palabras realmente llegan. Recordé entonces a varios rostros del público. A Leticia, que huyó con sus hijos después de que su esposo intentara envenenarla con fármacos ocultos en su café. A Manuel, que fue despojado de su pequeño negocio por su propio hermano y que ahora colaboraba como asesor legal en la fundación. A Eva, una mujer mayor que llegó destruida porque sus hijas la habían abandonado y que hoy se dedicaba a acompañar a otros adultos mayores en situaciones similares. Cada uno de ellos era una prueba viviente de que, aunque la traición familiar deja cicatrices, también puede despertar una nueva versión de nosotros mismos. Cuando terminé de hablar, una niña de unos 10 años subió tímidamente al escenario. En sus manos llevaba una carta. Su madre, me explicó, no pudo venir porque trabajaba de noche limpiando oficinas, pero había insistido en que entregara esa carta personalmente. Gracias por salvar a mi mamá, decía la nota con letra temblorosa. Porque si ella no hubiera escuchado tu historia, todavía estaría creyendo que su dolor era normal. Ese momento me quebró, no por tristeza, sino por plenitud, porque entendí que había logrado transformar una tragedia personal en una herramienta para otros. Lo que Camila e Iván intentaron destruir en mí no solo no desapareció, sino que floreció. Cuando bajé del escenario, muchos se acercaron a abrazarme, no por compasión,
sino por complicidad. Éramos parte de una misma tribu invisible, la de los que fueron traicionados, pero decidieron no volverse como sus traidores. Esa noche, al salir del teatro, el aire frío de Madrid me acarició el rostro como una bendición. Miré al cielo y, por primera vez, no pensé en lo que perdí, sino en lo que construí. Porque el verdadero triunfo no es ver a quienes te dañaron pagar por ello. Es mirar tu reflejo y reconocer que, a pesar de todo, sigues siendo tú, y quizás incluso alguien mejor. Hay historias que no pedimos vivir, pero que terminan revelando quiénes somos cuando todo se derrumba. La mía no es la única. Cada día, en silencio, muchas personas enfrentan traiciones que jamás imaginaron, muchas veces de quienes más aman. Pero si algo aprendí, es que incluso desde lo más oscuro, se puede volver a nacer. Esta fue una de esas historias de venganza que no se construyen desde el odio, sino desde la inteligencia, la dignidad y la decisión de no permitir que otros decidan tu final. Porque al final, la mejor venganza no es hacer daño, sino sanar, vivir mejor y demostrar que nada ni nadie podrá destruir lo que ya aprendiste a proteger. Tu valor. Ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, ¿te ha pasado algo así? Tu experiencia, por pequeña que parezca, puede darle fuerza a otros. Déjala en los comentarios. Leamos y construyamos juntos este espacio donde la verdad no se oculta más. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar un like, compartir el video con alguien que lo necesite y suscribirte para seguir descubriendo más historias que merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima.